Buenas tardes, ¿cómo están? Nos encontramos en la primera charla del ciclo de charlas, punto de encuentro de Revista Pares del 2023. El día de hoy nos acompaña Claudia Abigail Morales Gómez. Ella es doctora en Humanidades con especialidad en Ética por la Universidad Autónoma del Estado de México, magíster en Sociología por la Universidad Iberoamericana y licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe en la UNAM, candidata del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, actualmente profesora investigadora en el Programa de Desarrollo Humano por la Sustentabilidad. Fue coordinadora del programa de doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Facultad de Filosofía en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha impartido numerosos cursos en licenciatura y posgrado en materia de ética, filosofía política, teoría política, multiculturalismo e interculturalidad, así como seminarios de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma de Querétaro. Su línea de investigación actual es ciudadanía económica y ciudades resilientes, con las siguientes temáticas: ética cívica, derechos humanos, espacio público y acción política. Bueno, ahora le voy a dar el espacio a Claudia para que pueda comenzar con la charla. Ay, muchas gracias, Cami, y qué honor estar en la primera charla que están inaugurando en la revista, además de todo el trabajo que han hecho para ir consolidando la revista, y pues lo celebro mucho, ¿no? Este espacio que han abierto. Y bueno, la charla y donde vamos a estar como inscribiéndonos hoy es en el trabajo con el que he sustentado la idea de ciudadanías, para hablar de estas ciudadanías desde otros lugares como serían las periferias o lo que se han enmarcado como ciudadanías emergentes, ¿no? Que son aquellos que han quedado como fuera de la propia ciudadanía. Ha sido a través de la obra de Hannah Arendt quien me ha ilustrado como las posibilidades de ampliar la acción, precisamente la acción política, en otros términos que devengan digamos, de la propia relación en la sociedad y no de la instrumentalidad de la política. Entonces, yo aquí iniciaba, y es una pregunta que se hace Arendt en un texto que realmente eran sus apuntes de la propia Hannah Arendt en la universidad, y que los van a editar primeramente en Nueva York y después hacen las traducciones y un estudio introductorio en la Universidad de Barcelona. Y es un textito que se llama ¿Qué es la política? Y en ese texto Arendt se pregunta sobre el sentido de la política. E iniciaré, o sea, como con esa pregunta de qué sentido tiene la política, y lo inicio como trayendo a colación su vida y obra, ¿no? Pensando que Aren, esa es una pregunta constante que se va a hacer. Sí, un poquito regresamos a la anterior, nada más quisiera como mencionar estas tres, digamos, distinciones que hago o que caracterizo de su biografía, y la divido yo en estas tres partes de la biografía, no por querer excluir el propio, digamos, la importancia de otras cosas, sino porque se encuentra en la obra, digamos, una primera etapa de Arendt muy cercana a la filosofía, que deviene de toda su etapa, digamos, de estudio en Friburgo, en Heidelberg y en Marburgo. Ella toma el famoso curso de metodologías y hermenéutica fenomenológica que inaugura Heidegger, y en ese curso, digamos, Arendt y sus compañeros, porque fue una generación ahí muy, muy nombrada, que está Leo Strauss, Marcuse, Lowe, bueno, hay varios ahí que van a tomar Jonas, este curso con Heidegger, y hay una transformación ahí del pensamiento y de las
digamos, y de las formas en las que se van a acercar al mismo, ¿no? Con este vuelco filosófico que algunos hablan de ello, de Heidegger, preguntándose por el sentido, ¿no? Entonces, esta pregunta que pone también Arendt, en lugar de qué es la política, ponerla como en el sentido de la política. Permítame. Me voy a tener que abrir porque si no está... Perdón. Entonces, esta primera etapa, digamos, de ella, tiene mucho que ver con las influencias, si bien de Heidegger, con quien se doctora, de Karl Jasper, el existencialismo de Jasper, y la teología liberal de Bauer, ¿no? Entonces, y es más importante porque, bueno, ella hace la tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín, tesis que le va a permitir también comprender el sentido de mundanidad y esta noción que pone San Agustín de amor mundi y que la va a traer a colación y que es uno de los sustentos en la condición humana y en la propuesta arendiana de pensar y reivindicar la política. Entonces, por eso me parece como es una etapa, digamos, importante ahí como que se imprime en su obra y que va a poner como en este pensamiento filosófico constante en la obra, ¿no? La segunda etapa que yo ubico biográficamente, pero que también tiene como esta repercusión en la obra, es cuando se va al exilio en París, y en este exilio en París, en el 33, cuando asume Hitler el poder y prácticamente quedan ahí, ¿no? Prohibidas cualquier profesión, ¿no? En términos de ser judíos, y entonces ahí hay una negación, ¿no? Que se viene, y en el exilio va a estar muy cercana al movimiento sionista en el propio París, pero también hace una lectura, o son años que va a tener como una lectura fuerte de Marx y del trabajo de Rosa Luxemburgo, y eso es, digamos, propiamente que también ahí en el texto de la condición humana lo saca a relucir, si mal no recuerdo, en su capítulo 3, donde donde ella muy finamente dice, bueno, me va a permitir hacer una crítica a Marx, y como digamos, muy temerariamente, diciendo, pues me estoy permitiendo esto, porque aquí encuentro algunas condiciones de lo social que deben, o sea, que deben ampliarse para pensarse en emancipatoriamente hacia la política, ¿no? Y de ahí que venga como esta preocupación constante. Pero también hay una serie de ensayos que van también a publicarse después de esta etapa, y que aparecen en español. Es un texto que se llama de la historia de la acción, que es otra traducción que se hace de esta parte donde ella pone la idea de acción política con la crítica a Marx, ¿no? Y otros ensayos que va a traer de Rosa Luxemburgo en el texto de Hombres en tiempos de oscuridad. Y digamos, pues en esta parte, pues ella encuentra, o sea, la pregunta que se va a hacer en la condición humana, porque la pregunta empieza así en la condición humana, es, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿qué es lo que hacemos en este mundo? Y el qué hacemos en este mundo, ella va a cuestionar, o sea, no puede ser solamente la glorificación al trabajo, o sea, habrá otra cosa que hacer, y esa otra cosa que hacer, pues ella lo pone como libertaria, y sería la política en términos de relación. Entonces, por eso, digamos, pongo esta etapa. Y la tercera etapa, que ya es como la etapa totalmente donde ella está escribiendo y imprimiendo su pensamiento, que casualmente ya es cuando se va a Estados Unidos, y es en Estados Unidos donde logra ella, pues, hacer este trabajo académico. Y después de muchos años, porque ahí les pongo, ¿no? O sea, duran bastante tiempo sin la ciudadanía, con alguna residencia. Entonces ella llega a Estados Unidos como profesora de alemán avanzado, y es hasta, ¿no? Hasta muy,
muy tarde que es reconocida como desde el pensamiento filosófico. En gran parte fue gracias al texto de Orígenes del totalitarismo, donde pone el totalitarismo como este neologismo que está expresando un sistema político que no se había visto, o sea, que no era nada más la tiranía o las dictaduras, sino que está respondiendo este sistema político a una serie de elementos que van más allá de digamos, la importancia del dictador, sino con toda una serie de herramientas e instrumentalidad de la propia política para dar cabida a ese sistema. Entonces, obviamente va a tener hay muchas críticas, pero llama mucho la atención el texto y porque se atreve ahí a dividir en este texto de Orígenes del totalitarismo, no solamente poner al fascismo y el nazismo como el ejemplo del totalitarismo, sino empieza a hablar también de otro sistema como el sistema socialista estalinista, donde ya ve herramientas ella de estas formas totalitarias, inclusive el último capítulo que habla ella de los imperialismos, ¿no? Como formas totalitarias. Entonces, digamos, esta obra, pues sí, en términos de ciencia política y teoría política va a traer muchos diálogos y debates, y que al final sigue siendo una obra importante para entender, ¿no? Teóricamente, y teorizar esto que se llamó totalitarismo, o que se llama totalitarismos como parte de estos sistemas autoritarios, pero que sí imprimen ahí una característica que es las propias formas ideológicas. Entonces, digamos, en este texto hay una serie de cuestionamientos que empieza a hacer sobre la civilidad, o sea, sobre estas formas totalitarias en términos coloniales. Lo deja apuntado, no lo expande ahí grandemente Arendt, pero sí lo deja apuntado sobre estas formas civilizatorias que se han dado desde la colonia, ¿no? A ver si al ratito lo podemos dialogar más en términos de cómo leer a Arendt en nuestros espacios. Pero también en esta parte, digamos, ya en Estados Unidos, en 1958, si mal no recuerdo, bien aparece o se es publicada su obra La condición humana, que ahí hay una anécdota muy chistosa porque ella quiere ponerle al texto vita activa, que esa es la noción que ella recupera de latín, donde quiere hablar de la vita activa como tres acciones y bueno, por cuestiones publicitarias y mercadológicas, termina llamándose la condición humana y entonces ella estableciendo cuál es esta condición humana en un mundo moderno, es esta vita activa, ¿no? Entonces, que ahorita podremos estar. Pues ahora sí, Cami, yo diría que aquí en esta parte pues va a ser como la parte prolífica y ya de una serie de diálogos que va a establecer en diferentes obras, ¿no? Y que pues imprime el pensamiento. Aquí hay otras obras que yo ponía, La condición humana, que mencionaba en el 58, el libro de Eichmann en Jerusalén, que esa es es un texto muy interesante y que yo creo que se ha sido muy estudiado, porque aquí imprime esta noción de la banalidad del mal y que es una noción muy, bueno, más o menos trabajada. Y a propósito de este texto, que fue una serie de digamos, de pequeños artículos que había hecho al seguir el juicio de Eichmann en Jerusalén y que le dio al final para trabajarlo como un texto con esta noción de la banalidad del mal y que, bueno, vale la pena mucho el texto, pero además ahí se basa Margaret von Trotta en la película que salió en el 2012, no sé si alguien la vio, pero también vale mucho la pena verla, que es precisamente esta etapa de la obra de Arendt y la película se llama Hannah Arendt, ¿sí? Simplemente, pues, y creo que salió como en cine comercial. Y en esa película, pues es esta narración de ella, cómo va dando el seguimiento al juicio de Eichmann, lo que escribe, y esta crítica que pone, ¿no? De, sobre la maldad y la perversión, y que la lleva a muchas, o sea, a una persecución y a una crítica fuerte y hasta desconocimiento digamos, de la sociedad judía en Estados Unidos, o digamos, o sea, la crítica, y digamos, y cuando hablo del desconocimiento es de ponerla a ella
en una situación como antisemita, ¿no? Entonces, sin embargo, ella ahí da algunas razones y que después en otros ensayos va a seguir trabajando sobre estas nociones y pues ella con esta forma, ¿no? Siempre muy sin temor y atrevida, ¿no? Podrían decir algunos, este, pero criticando lo que está pasando y siempre como fenoménicamente ella lo hacía, poniendo énfasis pues en los términos de las propias condiciones del juicio y lo que significaba en ese momento. Este texto que se llama Hombres en tiempos sombríos, que a mí me gusta mucho porque es una serie de ensayos que hace sobre diferentes personalidades y como Kafka, Benjamin, aquí tiene a Luxemburgo, bueno, y en este texto ella lo que pone va a ser un énfasis en qué es lo que caracterizó a todos estos tiempos sombríos, va a ser como el desconocimiento y la negación de seres humanos de unos por otros, ¿no? Y en estas formas, como va a ir ahí, va articulando una teorización que deja, que es esta idea del paria como un outsider, ¿no? Y teniendo en consideración la idea de paria que había hecho Max Weber al hablar del pueblo judío como el pueblo de parias, ¿no? Que no tenía territorio y que ella dice, bueno, no solamente no tiene territorio, sino no tiene comunidad política, y esa desarticulación de no, digamos, de no ser seres políticos y no tener esta relación política, que solamente se relacionan en términos de una identidad y económica, pues lleva, digamos, lleva las desarticulaciones. Entonces, de ahí, pues ella habla como, va a poner estas condiciones, ¿no? De todos estos hombres en tiempos sombríos, lo que se va, una característica que va a haber es, aparte de vivir, ¿no? Aparte de vivir tiempos duros, ¿no? Frente a las dictaduras, tiranías y frente a los propios totalitarismos, este, y vivir una época de guerra, ¿no? Además de eso, es que quedan como fuera, ¿no? Fuera de su condición política. Entonces, o negada la comunidad política. Y pues es interesante ahí como pone, como ellos tienen que aparecer, ¿no? O sea, que le va a ayudar mucho a construir, o sea, tiene mucho de esta idea de la condición humana, tienen que aparecer en lo público para volverse a identificar como en sus humanidades y ahí aparecen como las posibilidades de política, ¿no? El texto sobre la violencia, que ahí hablan como también como críticamente de la revolución en Estados Unidos y digamos, y hace algunos estudios sobre lo que significó no solamente el proceso de independencia, sino todos los procesos que ha tenido Estados Unidos para conformarse, pero que pues ellos vienen como en formas estructurales violentas y hace una revisión desde las revoluciones francesas y las propias revoluciones socialistas como formas violentas ahí siempre de poner en guerra y ahí sí se acoge mucho a Luxemburgo, ¿no? A poner la guerra como una forma siempre violenta y que se puede establecer estas mismas formas revolucionarias desde otras condiciones que no sean la violencia. Y bueno, digamos, es un texto también que vale la pena analizarlo y ponerlo en la lupa, ¿no? Porque hay ahí consideraciones importantes, sí emancipatorias, pero también otras que pueden ser parciales frente a otros contextos, ¿no? Y que pues la propia Arendt creo que no alcanzaría a ver por la propia condición, ¿no? De ella como, ella siempre lo decía, ¿no? Como judía alemana. Este texto de Crisis de la República, que es muy bonito, hace una revisión de la República, y bueno, en donde ella se afirma, ¿no? Como una republicana con todo el sentido de pensar, ¿no? Al ser político como la esencia y y como la base, ¿no? De la construcción de una comunidad política que pues nosotros le llamamos Estado, ¿no? Entonces, bueno, digamos, ahí podemos ver todas estas relevancias y que si ustedes ven, pues son los años en donde ya está en Estados Unidos. Sí, gracias, Cami. Y bueno, la condición humana que es como, a mi parecer, el libro como base
de revisión del pensamiento arendiano y digamos, y donde va a poner como las herramientas para pensar la política desde otras formas. Y cuando pienso la política en términos arendanos, pues siempre me viene como la idea de la relación y pensar la política, o sea, cómo se podría pensar y si esta política tiene sentido después de haber vivido tanta crueldad y de haber vivido estas negaciones y haber vivido una guerra como fue la Segunda Guerra Mundial, este, aquí en la condición humana pues están como las herramientas, ¿no? Que vayan poniendo pues para pensarla, ¿no? Y para explicarla. El tema central en la edición en español que por cierto el estudio introductorio lo hace Manuel Cruz, en esta edición, aquí se pregunta, o sea, y lo dice como con tanta claridad, que el tema del libro va a ser pensar en lo que hacemos, ¿no? Y en esta cita lo pongo, se refiere a las más elementales articulaciones de la condición humana con esas actividades que tradicionalmente, así como la opinión corriente, se encuentran al alcance de todo ser humano. Entonces, esta idea de qué hacemos, pues de primero dice, vamos a pensar qué hacemos y quitémonos como de cualquier idea que esté fuera de este mundo, pongámoslo en términos terrenales, mundanos, inclusive hasta materiales. Lo que hacemos tiene que ver con lo que está en este mundo y lo que se encuentra en este mundo, ¿no? Y digamos, en esa propuesta, ella pone una discusión de tres acciones, ¿no? Que eso es lo que va a llamar vida activa. Cuando voy a definir, bueno, empieza diciendo, la vida activa es, entonces son tres acciones, ¿no? Y son estas tres acciones que es la labor, el trabajo y la acción. Así está traducido en español. En la obra en inglés, ahí hay una pequeña diferencia de acción porque, digamos, sí da la condición de la acción política ahí, ¿no? Entonces, va a poner en principio va a ser una distinción y ahí se regresa a los griegos y esto también es siempre las críticas que se hacen, ¿no? De Arendt, que romantiza a los griegos, pero sí termina ella diciendo, a ver, vámonos a los orígenes de la política y si está en las polis, vamos a ver cómo se articulaba esto. Y primero hace una distinción entre labor y trabajo como la labor como una condición de vida y el trabajo como una condición de mundo. Y eso va a ser importante para, digamos, desmantelar, que creo que es una gran parte también de lo que hace en este texto, la glorificación del trabajo y considerar todo en el sentido del trabajo. Y de ahí que ella ponga, o sea, muy tempranamente en el texto, una distinción entre el espacio social y el espacio público, ¿no? Y digamos, y que arroja a ella esta idea del espacio público que va a ser, que bueno, después alguien como Habermas lo va a trabajar de manera mucho más profunda y pues tiene que tomar en consideración el trabajo de Arendt y lo dice alguna vez Habermas en un ensayo que está en este texto de perfiles filosóficos, donde dice, pues le debemos a Arendt como haber pensado en el espacio público, aunque Habermas va a decir, pero bueno, Arendt aquí se queda corta y se equivoca y le hace toda una crítica. Sin embargo, Arendt piensa que el espacio público es este espacio, en principio es un espacio de lo común, o sea, donde se establece por lo común, y ahí es donde se establece esta relación. Y es público porque dicen, la política tiene que tener como esta acción en lo público y no puede estar dada en la acción privada, ¿no? Y lo dejo así porque ahí hay como también algunas consideraciones que hay que repensarlas y que no están resueltas, ¿no? En la propia noción de Arendt. Y porque ella la ve como toda esa posibilidad emancipatoria en ese espacio público y donde la relación tiene que empezarse a desmantelar de la instrumentalidad, es decir, la política que había sido concebida en el mundo moderno, y pienso siempre en Maquiavelo, ¿no? Ese genio de Maquiavelo en haber pensado la política como el arte de gobernar,
y como una técnica, ¿no? Para gobernar y que hasta la fecha pues sigue siendo la política como esta acción que se queda en las formas de establecer o de eso, ¿no? De gobernar y de establecer la gobernabilidad. Entonces, la propia Aren dice, pues no podría, o sea, tendrá sentido en esa forma nada más y la propuesta va a ir como pues para ella en una forma mucho más libertaria que se establezca en una relación, ¿no? Y esta relación entre seres humanos que son parte de una comunidad política y que va a estar dada, bueno, ella dice en términos del debate y la discusión y en términos de la propia historicidad, ¿no? De quienes conforman esa comunidad política. Y aquí hay la categoría esta que yo decía de amor mundi, bueno, esta noción más bien que recupera ella de San Agustín para pensar que precisamente la acción política tiene que considerarse en esta condición de amor mundi, ¿no? Donde pues haya una claridad del reconocimiento entre los seres humanos y no una negación. Eso es lo que haya pasado, o sea, eso es lo que pasa en tiempos de guerra, ¿no? Sino que la relación tiene que ser una relación en reconocimiento y obviamente en formas de dignidad, ¿no? Entonces, y este amor mundi que es también, o sea, como la creación de la propia humanidad en términos de su mundanidad, este, como un artificio, ¿no? Que hemos creado los seres humanos y que por lo tanto ella la lleva a pensar que la política no es una condición natural, sino que es una condición que vamos aprendiendo en relación con los otros. Entonces, de ahí que ella ponga, ¿no? Así con claridad, la política es el estar entre los otros, ¿no? El estar, y bueno, yo siempre le agrego con los otros, ¿no? Eh, Digo, ¿por qué lo agrego yo? Porque veo como estas formas que ella está estableciendo de consideración al reconocimiento del otro, ¿no? Y en esos términos de que el mundo que se crea es el mundo que me dan los otros, ¿no? O sea, es mi mundo. Y bueno, aquí están estas tres acciones que ella es la que llama vida activa, que precisamente es labor, trabajo y acción, y que en estas tres acciones no las jerarquiza, no las, o sea, dice, bueno, si una sin la otra como que no puede ser, no las pone en una jerarquía, pero digamos, pero sí las pone en esta condición de que las tres conforman la vida activa. Entonces, porque hay varios trabajos ahí que se hacen desde Filosofía de la Liberación, pienso en los trabajos de Dussel, que precisamente recupera la condición de vida de Arendt y que pues han dado lugar a pensar que sin esta condición de vida y sin este, digamos, proceso de las necesidades vitales, pues el propio trabajo como que perdería sentido sin esa consideración. Ahí ella al hablar de labor, y esta traducción sí es como más exacta y que ella lo pone como en un sentido de la lengua inglesa, la labor como este dar lugar a la vida, ¿no? O sea, como cuando una mujer está en el trabajo de parto, ¿no? Y da a la luz, ¿no? Es el sentido que ella pone ahí como de la labor y es ese proceso biológico que no va a alterar, ¿no? La propia vida, sino que la única, digamos, su propósito es mantener la vida, ¿no? Y su condición, por eso ya lo pone como la vida. Y el trabajo lo va a poner como otra, digamos, otra actividad que sí tiene un proceso de transformación y que ya crea un mundo artificial de las cosas y por lo tanto nos crea mundo. Entonces, por lo tanto, el trabajo tampoco lo ve como o sea, si bien dice nos ata a la tierra y nos ata a crearnos este mundo, tampoco lo pone en una condición solamente alienante, sino que también tiene esta condición del artificio que crea mundo, ¿no? Y este artificio que crea mundo, pues también está dado, si bien porque nos ata a este mundo, pero también por ciertas condiciones muy humanas que tienen que ver con la creatividad, ¿no? Y que ahí distinguen de otras, digamos, de otros seres.
Y finalmente, para que ella, la propuesta de ella, no nos podemos, o sea, entonces si ella no encuentro cómo pueden, vuelvo a la pregunta de qué es lo que hacemos en el mundo, y si no encuentro cómo puede ser el trabajo, la propia forma de emancipatoria, si nos vuelve a atar a la mundanidad. Entonces, ¿dónde encuentro yo la libertad o dónde puedo hacer la propuesta de libertad? Está en la acción. Y la acción es esta acción política, ¿no? Que la pone como única actividad que se da entre los hombres sin mediación de cosas o materia. Por eso aquí pienso en los trabajos de Claude Lefort, que pone, entonces, esta actividad que se da entre los hombres sin mediación de cosas o materia tiene que ser formas dialógicas. Y Aren, pues sí, lo va a poner, o sea, como en formas narrativas, inclusive ahí de debate, donde ella vuelve a tomar el discurso como una forma de relación, ¿no? Y bueno, ahí les va a sonar como a otros autores que toman digamos, estos orígenes de Aren o de la propuesta areniana de la actividad. Y la condición, aquí digamos, la gran condición que pone es la pluralidad, donde por eso lo que nos establece, digamos, en esta pluralidad es como algo que se encuentra en el común. Entonces, en hecho que los hombres, y bueno, aquí también siempre, obviamente la obra hay que también leerla en términos de donde se está escribiendo. Yo siempre hago mis traducciones porque los hombres, pues sí, lo está hablando como género, los seres humanos viven en la tierra, habitan el mundo y por lo tanto su condición de toda vida, esta sería su condición de toda vida política, la pluralidad, ¿no? ¿Y qué va a tener como para ella esta acción? Su propósito es la libertad. Entonces, Aren piensa que la acción política es la que nos, en términos de esta pluralidad, del establecimiento de lo común, y digamos, o del encuentro de lo común, eh, pues es lo que nos puede como dar, ¿no? Posibilidades de libertad, ¿no? Entonces ella por eso dice, pues acá es donde está la emancipación, no es en el espacio social, sino es en el espacio público. Es muy interesante como la propuesta que se da y puede ser muy, yo siempre digo que siempre Arendt puede ser muy encantadora, pero también muy chocante para algunos por las formas en las que resuelve esto, ¿no? Bueno, y un poco estábamos empezando como a distinguir esta última acción, última por decirlo así, ¿no? Como de la vida activa o como esta parte de la vida activa en términos de la acción que tendría que ver con la pluralidad y que podemos llevar a la acción política. Entonces, podemos pasar a la diapositiva 7 para ir cerrando. La acción política que, que va a poner aquí Aren, si bien ya dijimos que es la relación que se establece a partir de los plurales, ¿no? De pensarnos su condición de pluralidad y, y o sea, con otras nociones que están ahí implícitas, que para mí es el reconocimiento y el establecimiento de dignidad. Esta noción política la concibe con dos aspectos que no podemos dejarlos, digamos, sin mencionar. ¿Y por qué? Porque bien ella va a decir, pues la política, si bien puede tener este espacio como de que surge en el entre, ¿no? En relación entre los seres humanos, tiene una primera fase que tiene que ver con las promesas que se hace de la política, ¿no? Pero ante las promesas que quedan, solamente nos queda la acción. O sea, lo único que podemos ver por eso la política no es un concepto, no lo puede ver ella como un concepto, no lo puede ver como una esencia, sino como una praxis siempre, ¿no? Entonces, la política, que hay o sea, algunas diferenciaciones que se han hecho, y hay unos ensayos muy interesantes que siempre hacen de otro autor austriaco, que también establece la política como una relación, sin embargo, la conceptualiza en términos ónticos de lo que es, ¿no? La política, y entonces ahí pone el concepto de lo político y como una relación conflictiva.
que va, digamos, que se puede caracterizar e inclusive abstraer, ¿no? En esa relación hacia un concepto. Entonces, ellas al salirse de eso, porque casi están escribiendo en la misma época, digamos, si mal no recuerdo, aparece el texto de él en los 30. Arendt, aunque aparece su texto mucho después, pero que es constante como la reflexión que ella tiene del sentido de la política, dice la política no puede, o sea, no puede ponerse en un concepto, la política siempre va a estar en acción y es una praxis, ¿no? Y por lo tanto, lo único que podemos ver de ella, pues, es esas acciones y los errores que se cometan. También hay otra consideración que hace, y eso es muy interesante, que ya en la última parte de la condición humana es poner la idea del perdón, ¿no? Entonces, esto de lo irreversible y el perdón, que lo anoto aquí como estas últimos elementos de la política, es para precisamente, ¿no? El remedio a lo que es irreversible, a lo que ya se actuó y a lo que ya no se puede como poner en otra condición, digamos, no se puede regresar el tiempo, sino que solamente se puede poner esta facultad de perdonar. Y lo pone frente a ver, o sea, frente a un holocausto, lo pone frente a una guerra que negó, ¿no? Las existencias de muchos, y al negarlas, pues, ¿no? O sea, digamos, las niega y las lleva hasta la muerte, pero además que es por primera vez en la historia una condición de un aparato totalmente estatal puesto en términos de la muerte, ¿no? Y en términos de la muerte y del desconocimiento del otro. Entonces dice, a ver, o sea, vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué sentido tiene la política si hemos sido, o sea, si hemos sido testigos y esta humanidad ha sido capaz, ¿no? De negar la vida del otro, y con no solamente negarle la vida, sino ah, tener la crueldad y todas estas formas extremas violentas ¿no? Para negación de la vida. Entonces, en eso, o sea, aquí hace un llamado a pensar, pues, o sea, la única facultad de eso irreversible es perdonar para llevar la política a otras formas, ¿no? Que no sea solamente la instrumentalidad y que sirva de estas formas de acabar con el otro, ¿no? Y de desconocer al otro o negarle la vida al otro. Entonces el remedio ahí es una cita de la imposibilidad de predecir, ¿no? O sea, hay promesas que se hacen, yo siempre pienso así, como las promesas de campaña, ¿no? Pero que lo único que tenemos es la acción ante eso y no se puede predecir todo. Entonces, de la caótica inseguridad del futuro se halla en la facultad de hacer y mantener las promesas. Y por lo tanto, es perdonar para deshacer los actos del pasado y las promesas el futuro por definición, ¿no? Ambas dependen siempre, tanto la promesa como el perdón, siempre van a depender de la pluralidad. Y digamos que en este sentido vuelve a la idea de que pues esta condición de la acción política tiene como su condición la pluralidad. Y bueno, no sé si con esto podamos ir terminando. Bueno, ahora te voy a hacer, bueno, la voy a esperar a Claudia. Ay, perdón, es que esta está muy latosa ahora. No No se pasa nada, controló. no pasa nada. Bueno, voy a pasar a hacerte, tengo algunas preguntas. La primera que me interesa responder es, ¿por qué Arendt se comienza a preocupar por la política? Bueno, esta, digamos, la pregunta que se va a estar haciendo Arendt constantemente en la política es ante lo vivido, digamos, ante el haber pasado ella, em,
bueno, lo pone así, ¿no? Como darse cuenta de su condición judía en un lugar donde están siendo rechazados y donde se está negando, o sea, y verlo como esta, digamos, como este ser miembro de un pueblo, ¿no? Que es el pueblo judío, que ella no lo va, lo, digamos, lo dice como con mucha claridad, no se había dado cuenta de eso hasta que me lo empezaron a decir, ¿no? Y en ese término, lo que no entendía o no me causaba ningún problema, después se convierte en mi identidad, pero en esa identidad que se da cuenta de qué es lo que está pendiente, ¿no? En su condición judía. Y lo que está pendiente es la comunidad política. O sea, el pueblo judío se forma en torno a su tradición religiosa, inclusive a las relaciones económicas, y se quedan como muy en estas relaciones de lo doméstico. Entonces ahí ella empieza a ver, pues esa es una imposibilidad y una carencia que tienen, o sea, que pues que es una crítica que va a hacer también constantemente, a decir, pues es en la comunidad política. Y la otra que creo que es la pregunta central que se está haciendo es el sentido de la política en términos de extrema violencia. Y que hoy otra vez nos vuelve esa pregunta, ¿no? Porque es como preguntarnos en momentos como bueno, yo siendo mexicana, ¿qué puedo decir? Como en una condición de violencia como la que vivimos, sí lleva a preguntar qué sentido tiene la política. Y va a carecer de sentido si o sea, y ahí le digamos, creo que Aren ahí dan el clavo, pues carece de sentido en términos de la instrumentalidad de la propia política, porque entonces el instrumento de la política sí es la violencia para el dominio, ¿no? O sea, para pensar la política como una forma dominante. Pero podemos, o sea, y es como la invitación que hace constantemente Aren, podemos pensar la política desde otra condición. En principio ella dice, pues la podemos pensar desde una relación. Y esto a mí me ha llevado a pensar la política como en términos de que puede estar en otros lados, ¿no? En las periferias, en las emergencias, digamos, y en otras condiciones que pueden irse o evidencia, ¿no? Como los hartazgos y y las carencias digamos, de sentido de la propia política ante las violencias. Entonces, sí desmantela, me parece, ahí mucho, un poco o sea, la herencia de Maquiavelo, la herencia jovesiana sobre todo, ¿no? Ahí hay o sea, también ahí hay una lectura amplia de Hobbes de ella, y inclusive, ¿no? La idea weberiana de poner, o sea, de concebir la comunidad política como, ¿no? Como este aparato que va a contener la violencia, porque también, digamos, ahí habría como posibilidades de establecer otras cosas, ¿no? Y esa sería la relación en términos de la pluralidad. Entonces, ahí creo que Karen, pues, siempre pienso que no nos da la respuesta, pero nos amplía la noción, ¿no? O nos amplía o nos invita siempre a pensar como en posibilidades, ¿no? De pensar la política. Entonces, en acción, ¿no? En esta acción. Y bueno, pues, esa, digamos que sería ahí como la idea que pondría de alguien, ¿no? Em, bueno, y más o menos las otras preguntas que tenía como para hacerte, en esta primera pregunta me las respondiste, la otra era qué sentido tiene la política, ¿no? En términos del mundo en que vivimos hoy en día, ¿no? Y es más o menos lo que recién explicaste, Ujú. esta idea de la violencia, ¿no? Sí, claro. Sí, y que yo creo que esa es una pregunta como de estas preguntas bien existenciales que hay que estarlas haciendo, ¿no? Sí. O sea, preguntarnos así, ¿tiene sentido? ¿Qué es la herencia? Yo digo siempre de Jasper y Heidegger, del pensamiento de ella, pero tiene sentido la política? Y yo diría, ¿por qué como hacerlo recurrentemente? Porque ahí también habría como otras posibilidades de participación y de pensarnos en el ejercicio, de lo que, bueno, yo trabajo en ejercicios ciudadanos, y hasta pensar, ¿no? O sea,
pues yo siempre pienso en Latinoamérica, las ciudadanías quedaron limitadas porque son creadas desde el Estado, ¿no? Desde los estados. No son procesos que se den en la propia sociedad, sino que los procesos han estado como fuera de ese concepto, ¿no? Y entonces a mí me hace pensar, pero hay otras posibilidades y repensar estas ciudadanías en esos ejercicios precisamente fuera de ello, ¿no? Que sí están dados en los reconocimientos, que sí están, pueden estar dados en las pluralidades, pero en condiciones distintas a la conformación, ¿no? Teórica del Estado, ¿no? Sino están dadas en en la comunidad. O sea, y lo digo yo en una sociedad que todo el tiempo estamos convergiendo entre lo común, entre la comunidad y entre lo individual, ¿no? O sea, somos una sociedad muy mestiza, con diálogos pendientes o sea, a los pueblos originarios todavía, con desconocimientos, ¿no? Negaciones que han estado ahí constantes, atravesados por la colonia, en fin, que pienso como o sea, ahí como en todos estos términos de volver a poner esta pregunta, ¿tiene sentido la política? Y si tiene sentido, pues entonces vamos construyendo el sentido, ¿no? Y por eso digo que esa es la invitación que me parece dar en como siempre rescatable, o sea, y que pienso en las posibilidades que da su explicación, ¿no? Y su pensamiento, con los límites que tiene el propio pensamiento, pues, ¿no? Digamos, de la visión de ella, ¿no? Este, pero más bien por eso digo, sería una pregunta como constante, ¿no? De ponerla ahí en la mesa, esa pregunta. Bueno, más o menos sí, se respondieron todas las preguntas, iban hilando entre sí. No sé si quieres compartir alguna reflexión final o... Sí, Cami, te agradezco. Mira, a mí me gustaría como pensar, como dejarlo ahí un poco problematizado. Yo no lo tengo muy trabajado. eh, y yo creo que siempre pienso como en cuáles son digamos, la lectura que se hace de una autora como ella desde América Latina. ¿Sí? Entonces, y pienso, o sea, como que los aportes, o sea, no solamente los aportes para América Latina en términos de lo universal, ¿no? De lo que puede ser su pensamiento, sino en términos de las particularidades. Y por eso digo, ahí lo dejo como problematizado, porque es cierto que a partir del 2006 que se hicieron muchas traducciones en español, al menos en el mundo hispano, habrá que a ver qué nos dicen los brasileños, ¿no? Para pensarlo así como en términos latinoamericanos. Este, a partir de ese 2006, que es cuando se hace los 100 años el aniversario de su nacimiento de Hannah Arendt, se dan, casi se empieza como a traducirse muy rápidamente la obra de ella y una serie de eventos que se ponen en reflexión, y yo creo que sí es un año clave porque va a empezarse a dar una difusión mucho más amplia de la obra de Arendt, que nos ha permitido como hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la política? O sea, ¿cómo frente a las violencias? ¿Cómo frente a las negaciones? O sea, estas teorizaciones del paria que todavía están como, han estado incipientes, ¿no? Bueno, ya estamos trabajando. La idea de perdón que se ha trabajado también mucho en Chile. En fin, y pienso, o sea, como, ¿qué es lo que nos deja para América Latina? Pero también hay como un diálogo pendiente, porque creo que se ha puesto una etapa donde el trabajo de Aren es como de mucho reconocimiento, y por eso yo decía que como puede ser muy armonioso o puede ser muy chocante para algunos, porque nos falta como entrarle a los procesos críticos, ¿no? Y de ver, o sea, los límites también de ese pensamiento como en términos de todo, ¿no? O sea, de explotemos las nociones hasta donde tenga que llegar, pero también veamos como los límites en términos de la colonialidad, que yo sí creo, pues para América Latina no podemos pensarnos si no nos atravesamos con la colonia, ¿no? O sea, pues está ahí, ¿no? Y yo creo que en algunos pueblos nos es más evidente que en otros, ¿no? Pero al menos en mi condición de mexicana, pues es muy evidente este pasado colonial. Y con una serie de diálogos
que no los hemos podido llevar a cabo. Entonces ahí es donde yo digo, ahí hay que poner como arena en, no sé, como un poco propiciar, ¿no? Yo sé que ella no tendría por qué respondernos todo, pero propiciar esta situación crítica frente a algunas nociones que nos da como los totalitarismos y que ya nos está hablando del imperialismo, nos deja ahí algunas nociones, pero no las alcanzó ella a vislumbrar, ¿no? Entonces, por ahí hay una cita en Orígenes del Totalitarismo, donde lo dice con mucha claridad, digo un pie de página de ella, una cita de ella, pero es un pie de página de ella, que dice con mucha claridad, o sea, el problema de América Latina, pues lo tendrán que, o sea, lo tendrán, y lo pone como problema, porque lo tendrán que ustedes pensar, ¿no? Y en términos de, pues de violencias vividas y de violencias que se siguen reproduciendo, ¿no? Entonces, otra vez la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido la política? Y digamos que yo quise terminar con esto. Y aquí hay una cita que precisamente viene de la pluralidad, de no poder concebir la filosofía política, ni poder concebir la acción política fuera de la pluralidad, ¿no? O sea, no podría ser, y ahí ella recupera una idea muy republicana, romana, que para los romanos, o sea, los seres, no, el ser hombre era el estar entre los hombres, ¿no? Y esa era como la condición, o sea, y era el momento de vida, en el momento que estaba entre los hombres. El que era solitario o sea, y no, digamos, no estaba entre los hombres, pues ya estaba muerto. Entonces, ahí está, digamos, esta idea que ella va a recuperar de ese momento republicano romano, y si mal no recuerdo de Séneca, ella que lo va a estudiar muy claramente, también ahí voy a poner esta idea de, pues, lo que necesitamos son estas, digamos, estas pluralidades sin ahorcar las individualidades, o sea, sin el desconocer la dignidad de cada ser humano, ¿no? Entonces, eso, digamos, esas son como dos propuestas que tendrían que estar presentes, o sea, o que nos podríamos estar preguntando en pensarnos desde América Latina, ¿no? Y desde nuestras propias, digamos, condiciones situadas, ¿no? Particularizadas. Bueno, para ir cerrando la charla, Claudia, no te desconectes. Voy a brevemente decir quiénes somos. Revista Pares es una revista electrónica interdisciplinar e internacional de ciencias sociales, de acceso abierto y gratuito, es decir, que no cobran tarifas de envío de artículos, ni tampoco tarifas vinculadas con el proceso de publicación, que tiene que ver con la revisión, corrección, impresión y distribución. Al ser una revista de acceso abierto, tampoco cobra por el acceso ni por la descarga. Revista Pares cuenta con una periodicidad semanal, publicando 2 números al año en formato electrónico, uno en junio y otro en diciembre. Su principal objetivo es nutrir el debate intelectual y académico mediante la publicación de trabajos originales e inéditos de investigadores en formación y de profesión docente, estudiantes avanzados de carreras de grado y posgrado de disciplinas como, por ejemplo, ciencia política, derecho, filosofía, historia, relaciones internacionales, sociología y otras afines a las ciencias sociales. Revista Pares apunta a la originalidad, la innovación en las contribuciones y la calidad científica. Revista Pares es un proyecto impulsado y editado por la Red Académica Pares, formada por miembros de varios países del continente americano, con sede en la Argentina. Nace con el propósito de abrir un espacio independiente, interdisciplinar e internacional para la publicación científica de los resultados de investigación y los debates en las ciencias sociales. Su nombre, Pares, pretende transmitir, a la par de las exigencias propias de la rigurosidad científica y la excelencia académica, los principios de igualdad y solidaridad entre los y las investigadores. El equipo que conforma la revista expresa esos mismos principios en su trabajo. Nuestra visión a futuro es transformarnos en un escenario determinante en la discusión de las cuestiones políticas y sociales de nuestros países. Para ello, cuenta entre sus principales metas la difusión global y en particular en las Américas de la revista.
Y bueno, para ya finalizar con la charla y saludar a Claudia, eh, le quería obviamente agradecer enormemente por permitirme entrevistarla y bueno, por dar esta charla excelente que dio y también un agradecimiento a Carolina, Sandra Zurita, que es la directora de la revista, por darnos este espacio y poder tener esta charla. Gracias, chicas. Pues gracias a ambas y toda la labor que hacen, claro, pues, a mí pues ya han posicionado la revista como a otros niveles, ¿no? Siendo una revista muy joven. Entonces, lo celebramos ampliamente y un gusto que me den, o sea, que nos abran estos espacios también, suena muy interesante. Pues un abrazo a ambas y esperamos estar prontamente de nuevo reunidas. Bueno, un abrazo a todas.